La presente investigación tiene como título Recursos didácticos para el desarrollo del pensamiento numérico. Autores quien les habla, Ayrton Javier Gaitán Velázquez y José Heriberto Cifuentes Medina. Cabe resaltar que los objetos matemáticos que se tuvieron en cuenta en esta investigación fueron la suma y resta de los números enteros. Inicialmente se realizó una descripción del problema en el que se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales, como lo fueron el bajo nivel en las pruebas nacionales e internacionales, el bajo nivel en las pruebas internas, donde los estudiantes no afrontaban de manera adecuada el uso de estos objetos matemáticos. También se tuvo en cuenta el desconocimiento que los estudiantes presentaban o manifestaban acerca del uso de los números enteros y sus operaciones básicas en situaciones matematizables, es decir, los estudiantes no comprendían para qué estaban aprendiendo esto en el aula y cuál era la razón de aprender a sumar y a restar, por ejemplo, los números enteros. Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta es la planificación en la enseñanza, donde pues los docentes hacíamos muy poco uso de los recursos didácticos en nuestras prácticas de aula, en el cual pues generaba unas clases muy monótonas y no se exploraba un poco la creatividad y no se generaba un propósito de aprender estos objetos matemáticos. Es de ahí donde nace la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué recursos didácticos permiten el desarrollo del pensamiento numérico a través de la enseñanza de las operaciones en el conjunto de los números enteros en estudiantes de grado séptimo de la institución educativa de la Arcadia, sede del Mesón del municipio de Algeciras, Huila? La presente investigación pues generó algunos objetivos, el cual el objetivo general era identificar cuáles son esos recursos didácticos que permiten desarrollar el pensamiento numérico a través o a partir de la enseñanza de la suma y la resta de los números enteros en estudiantes de grado séptimo. De ahí nacen tres objetivos específicos, el cual es el diagnosticar las debilidades, las fortalezas o las falencias que presentan los estudiantes con respecto al uso de las operaciones de suma y resta de los números enteros. El otro objetivo es diseñar algunos recursos didácticos que permitan desarrollar el pensamiento numérico y permitan facilitar la enseñanza de las operaciones de suma y resta de números enteros a través del uso de una secuencia didáctica. Y como último, pues es evaluar la pertinencia de los recursos elaborados y cuál fue el impacto que estos generaron en correspondencia al desarrollo del pensamiento numérico y a la enseñanza de estos objetos matemáticos. La justificación, la flexibilización de los procesos de nocionalización y conceptualización. Es importante que al momento de enseñar algunos objetos matemáticos se realice la construcción adecuada y pertinente de esos objetos matemáticos. Para eso se generaron o se tuvo en cuenta el diseño de recursos didácticos, de ahí la necesidad de esta investigación y la razón de por qué se hace. También se tuvo en cuenta el desarrollo del pensamiento numérico, dado que estos objetos matemáticos tienen un valor agregado importante porque nos permiten pues continuar con la formación académica de los estudiantes y nos generan un valor importante en relación a la enseñanza de otros objetos matemáticos. Y también como justificación, pues la utilización de competencias adquiridas en situaciones del contexto real, donde pues es importante que los estudiantes comprendan y aprendan estos objetos matemáticos, dado que en nuestro contexto real son muchas las situaciones donde necesitamos adquirir o utilizar estos objetos matemáticos para poder resolver y poder desarrollarnos en nuestro entorno. Entonces, de ahí la necesidad de aprender y profundizar sobre estos objetos matemáticos. Como antecedentes, pues se hizo una investigación, un barrido a nivel internacional, nacional y regional, en donde algunos autores pues trabajan en pos de el desarrollo de estos objetos matemáticos y pues nos aportan un valor primordial para poder fundamentar esta investigación. En el marco teórico, pues se tuvieron en cuenta tres categorías, las cuales son recursos didácticos, pensamiento numérico y números enteros. Entonces ahí hay algunos autores que fundamentan estas categorías y pues le dan un sustento a la investigación que se está hablando en este momento. Como diseño metodológico, el enfoque de investigación es una investigación mixta, dado que hay algunas variables cuantitativas y cualitativas, las cuales pues se analizaron en esta investigación. El método que utilizamos en la investigación es la investigación acción participativa, dado que se vinculó nuestra accionar en la investigación a partir del desarrollo de la secuencia, donde pues se trabajó con los estudiantes y se desarrolló estos objetos matemáticos con el objetivo pues de generar un aprendizaje y una enseñanza significativa
y generar pues obviamente el desarrollo del pensamiento numérico. La línea de investigación es el desarrollo del pensamiento matemático. El contexto donde se llevó la investigación es el departamento del Huila, específicamente en el municipio de Algeciras, en la institución educativa de la Arcadia Sede del Mesón. Es una institución rural que tiene su formación completa de primero hasta grado 11 y el grado donde se hizo el estudio fueron los estudiantes de grado séptimo. Las fases de investigación, entonces las fases de investigación fueron tres, las cuales están relacionadas con los tres objetivos específicos. En la fase 1 pues es la fase de diagnóstico, en la cual se identificaron cuáles fueron los errores, las debilidades y las fortalezas que presentaban los estudiantes en relación a los objetos matemáticos. En la fase 2 es la fase de diseño y trabajo de campo. En esta fase pues se diseñaron los recursos didácticos y se hizo la implementación de la secuencia didáctica a través pues, de estos recursos y se generó pues el aprendizaje de estos objetos matemáticos. En la fase 3 es la fase de análisis y sistematización, en el cual pues se evaluó el impacto de los recursos didácticos diseñados en pos al desarrollo del pensamiento numérico y a la enseñanza de la suma y resta de los números enteros. Las técnicas e instrumentos de recolección de la información, en este caso trabajamos la encuesta, cuestionario de entrada, pretest, el cual nos permitía pues diagnosticar cuáles eran las debilidades y fortalezas que presentaban los estudiantes. Esos correspondían a la fase 1. Ya en la fase 2 utilizamos lo que fue la secuencia del diario de campo, en el cual pues ahí se hizo la implementación de los recursos diseñados y en el diario de campo pues se llevaba un registro de cómo los estudiantes o cómo se trabajó esa secuencia didáctica y cuál fue el impacto que se generó en el entorno con el aula y los estudiantes. Y por último tenemos el cuestionario de salida post-test, que en este pues, nos permite evaluar el impacto de estos recursos didácticos y cómo estos nos ayudaron pues, a desarrollar pensamiento numérico en este caso y pues, cómo estos también pues, aportaron al aprendizaje de los estudiantes de esas operaciones. Las técnicas y procesamientos de análisis, entonces primero se hizo una recolección de la información a partir de los cuestionarios pretest, post-test y de la encuesta. Se hizo un procesamiento de esos datos y pues posteriormente se hizo la presentación de los resultados obtenidos, donde se hizo un análisis de pregunta a pregunta, donde se pues, determinaba cuál era la cantidad de porcentaje de estudiantes que comprendían ciertas características y ciertos conceptos fundamentales de los números enteros. Como resultados de la fase 1, pues aquí tenemos lo que corresponde al cuestionario de entrada al pretest, donde pues miramos que en algunas preguntas los estudiantes tuvieron un gran porcentaje de acierto, pero en otras pues también presentaron mucho desacierto. Entonces fue un cuestionario pues un poco como donde algunas sí y en otras no, y en algunas pues los estudiantes estaban muy equilibrados en tanto a los aciertos y desaciertos. En la fase 2, aquí obtenemos lo que son los recursos didácticos que se diseñaron, en los cuales fueron tres. El primero corresponde a una recta numérica con material concreto. Esta recta numérica, bueno, una especie de recta numérica dado que no tenía signos positivos ni negativos, se construyó de esta manera porque la idea era que los estudiantes construyeran los números negativos, en este caso, que son los que se vinculan a este conjunto de los números enteros, y ellos a partir de una serie de actividades fueron construyendo esos números hasta llegar a hacer un consenso y pues lograr determinar algunas definiciones importantes de este conjunto. Posteriormente se diseñó un juego denominado la carrera de los enteros, que es una especie de parqués donde con unos dados con números positivos y negativos los estudiantes debían hacer lanzamientos y recorrer algunas distancias, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, con el objetivo pues, de llegar a la meta, que era un punto que era el que ganaba, y tratando de evitar a la casilla de eliminación, que es el punto pues, donde termina eliminado el participante si llega a caer en esa casilla. Entonces la idea era que ellos pues hicieran movimientos a la derecha y a la izquierda con el objetivo pues de que fueran sumando y restando a partir del desarrollo de este juego. Y como último recurso se realizó un OVA en el cual pues se implementaron algunos recursos didácticos que permitían a los estudiantes pues desarrollar situaciones problemas. En este caso se desarrollaron algunas situaciones problemas, se vincularon algunos archivos SWF o unos archivos PET, los cuales pues permitían de una manera
amigable a los estudiantes resolver situaciones que tuvieran relación con los números enteros. También como resultado de esta secuencia de la fase 2 se realizó una secuencia, la secuencia didáctica, en la cual pues, se implementan los recursos didácticos mencionados y en el que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje pues obviamente de estos objetos de suma y resta de números enteros. Y también tenemos como resultado los diarios de campo, pues, el cual nos permite conocer cómo fue el aporte y el avance que los estudiantes tuvieron al desarrollar la secuencia. En la fase 3 tenemos los puntajes obtenidos por los estudiantes de grado séptimo en el cuestionario de salida. Entonces aquí miramos que ya los estudiantes, después de trabajar la secuencia y trabajar los recursos didácticos, tuvieron un mejor aporte, un mejor acierto en las preguntas que se les generó en el cuestionario de salida. Hubo un avance en la enseñanza y en el aprendizaje de estos objetos matemáticos y en el desarrollo del pensamiento numérico. Algunas de las evidencias fotográficas donde los estudiantes pues construyeron sus recursos, ellos hicieron sus propias rectas numéricas, construyeron sus tableros en este caso de la carrera de los enteros, lo que parecía una especie de parqués. Ellos jugaron con sus padres, con sus hermanos mayores y pues hubo un aprendizaje significativo a través del uso de estos recursos. Como recomendaciones, la primera recomendación es el uso de recursos didácticos, la importancia de vincularlos en nuestros procesos de enseñanza, dado que pues, le permite al estudiante tener una motivación y de pronto comprender de una manera más didáctica y lúdica los objetos matemáticos que se estén estudiando. Otra recomendación importante es realizar un diagnóstico de las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes antes de abordar el objeto matemático como tal, pues con el objetivo de tener un punto de partida y algunos puntos de referencia que pues, nos permiten optimizar los procesos de enseñanza. Otra recomendación también bien importante es la ejecución de los recursos didácticos que tengan un sentido y que tengan un propósito para que no se queden en simples actividades o juegos, sino que lleguen y vayan más allá y pues les brinde a los estudiantes un aporte o un plus a su proceso de aprendizaje. Y como última recomendación, es importante siempre analizar los hallazgos obtenidos con el objetivo de mirar qué aspectos se pueden resaltar y se pueden tener en cuenta y cuáles pueden tener oportunidades de mejora. Como conclusiones, tenemos que la implementación de los recursos didácticos juegan un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que pues, generan los estudiantes una participación, un interés en sus procesos académicos o formativos. Otra conclusión importante es que los objetos matemáticos que se estén enseñando tengan una relación con contextos o situaciones de la vida real, dado que los estudiantes puedan vincular eso que están aprendiendo con cosas que ellos puedan vivir en su entorno y de esta manera pues tengan una razón de ser de por qué están aprendiendo esto. Otra conclusión importante es la participación de los estudiantes en la construcción de los recursos didácticos, dado que esto pues los motiva, los involucra y los hace partícipes de su proceso formativo y esto pues genera un plus en este quehacer docente. Y como última conclusión, es importante que se desarrolle siempre los objetos matemáticos en pos de desarrollar competencias en los estudiantes, donde eso que ellos aprendan lo puedan utilizar en diferentes contextos y que les sea útil en el desarrollo de su vida cotidiana y no se quede simplemente en un aprendizaje memorístico que pues, después de un tiempo simplemente se pueda olvidar. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que se utilizaron durante la investigación, no son todas, pero pues son algunas de las más importantes y pues eso es toda la presentación. Muchas gracias.